Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias Encrucijadas del Bicentenario, las regiones del Perú y la expedición libertadora. Esta noche llegamos a nuestra sexta conferencia y tenemos un invitado muy especial. Voy a presentar a Luis Alberto Rosado Loarte. Él es educador por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, investigador especializado en historia local y regional, ganador del concurso Narra la independencia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad, con el ensayo histórico Infieles al Rey, el pueblo de San Bartolomé de Huacho en el proceso de independencia, 1812-1822, libro que ha sido publicado por el IEP y el IFEA. Además ha publicado El Partido de Chancay, Población, Migración y Economía a inicios del siglo XIX, por el Fondo Editorial de la Universidad de Piura. Supe, el primer pueblo que proclamó su independencia, Economía Regional, Sociedad, Relaciones de Parentesco, Espías y Conspiradores, por la Universidad Nacional de Trujillo, el año 2019. Y ha participado en proyectos de digitalización e indexación en el Archivo del Obispado de Huacho, financiados por la British Library. Labora en el Archivo Regional de Lima desde el año 2015 hasta la actualidad. Como todos ustedes saben, este ciclo de conferencias está organizado por el Centro Cultural de Petro Perú. Bienvenido, Luis, y adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Muy agradecido por la invitación a este ciclo tan importante. Yo voy a tocar el tema en particular de la presencia de San Martín al norte de Lima, en la antigua provincia de Chancay, ¿no? Y para eso voy a compartirles este PowerPoint, para que ustedes puedan ir viendo un poco las imágenes de apoyo, ¿no? Y paso pues a compartir la charla, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que ya todos conocemos, ¿no? San Martín parte pues, del puerto de Valparaíso, ¿no? El 20 de agosto de 1820, con toda esta escuadra tan imponente, ¿no? Como se puede ver en esta maqueta, ¿no? Y en dirección a Pisco primero, ¿no? En primer lugar, ¿no? Donde va a llegar el día 8 de septiembre de 1820 para poder desembarcar en la bahía de Paracas, ¿no? Y después instalar el cuartel en Pisco, ¿no? San Martín va a estar alrededor de mes y medio en Pisco como cuartel general, ¿no? No voy a narrar los hechos que se van a suscitar durante esta época porque no es el tema particular, pero sí remarcar dos hechos muy importantes, ¿no? En primer lugar, el ingreso de Arenales a la Sierra Central, ¿no? El día 5 de octubre de 1820, ¿no? Después que se había finalizado el armisticio en Miraflores, ¿no? Ingresa pues Arenales en dirección a la Sierra Central, ¿no? Y como después vamos a ver, tiene pues una relación muy directa con lo que va a suceder en Huaura, ¿no? Y el otro hecho importante que hay que remarcar durante la presencia de San Martín en Pisco es sin duda esta carta muy importante. Ya San Martín había desembarcado en Pisco, la noticia llega rápidamente a la costa peruana y en Huacho se enteraron, ¿no? Y al enterarse, un indígena principal del pueblo de Huacho llamado Baltasar La Rosa le envía esta carta pues al jefe militar de la zona ofreciéndose organizar milicias para defender las playas de Huacho en caso de que los insurgentes puedan venir más al norte, ¿no? Ahí pues manifiesta que él está dispuesto a formar milicias, ¿no? Él y sus familiares menciona claramente, ¿no? Estos dos hechos los vamos a ver luego en conexión con el norte chico, ¿no? Entonces, hemos visto pues que San Martín decide venir hacia Ancón primero, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿por qué San Martín eligió la antigua provincia de Chancay como escenario para desarrollar su estrategia para conseguir la independencia del Perú? O sea, la pregunta yo la planteo porque hay algunos investigadores que los he escuchado últimamente que mencionan que fue algo casual, ¿no? Que al ver que en Pisco no conseguía su objetivo, ¿no? Decide pues ir más al norte, ¿no? Como si fuera como ir tanteando dónde llegar, ¿no? Cosa que no es cierta, creo yo, y como quiero demostrar al final de la presentación, ¿no? Bien, en primer lugar, para poder yo explicar por qué San Martín viene al norte, considero dos cosas importantes que tratar previamente, ¿no? En primer lugar, retroceder un poco en el tiempo, a 1819, ¿no? Cuando llega la primera expedición libertadora. Y lo otro es
un poco reseñar cómo era la antigua provincia de Chancay al momento en el contexto de la independencia, ¿no? Para eso me apoyo en este mapa, ¿no? Nos ubicamos acá en la antigua intendencia de Lima, muy amplia, ¿no? Que va desde Santa hasta Ica, y ahí estaba la provincia de Chancay al costado norte de la capital, ¿no? Y la provincia de Chancay era una provincia bastante amplia, ¿no? Abarcaba 3 valles básicamente, ¿no? El valle de Huaral, Chancay-Huaral, el valle de Huaura, el valle de Barranca, ¿no? Y hoy día pues está dividido en tres provincias, ¿no? En este amplio territorio habían varios puertos, ¿no? Estaba el puerto de Chancay, el puerto de Huacho, el puerto de Supe y el puerto de Las Salinas, ¿no? Eran puertos muy importantes desde los cuales se llevaba diferentes productos a la costa peruana en particular, ¿no? Había un comercio de cabotaje que iba de los diferentes puertos, ¿no? Y eso explica un poco por qué la presencia de muchos forasteros, ¿no? Personas que vienen de otros partidos, de otros pueblos, y que contraen matrimonio en el pueblo de Huacho en particular, ¿no? Y tiene que ver mucho con el comercio de cabotaje, ¿no? Pero además de estos puertos también salían productos para el comercio intercolonial, como se conoce, ¿no? Llegaban a, como vemos en este fragmento de las embarcaciones que salen del puerto de Huacho, vemos que muchas de ellas llegaban a Concepción, a Valparaíso, a Chiloé, ¿no? Incluso en otros reportes hay embarcaciones que llegan hasta Buenos Aires, Panamá, ¿no? Esto salía básicamente del puerto de Huacho, ¿no? Además también el puerto de la Herradura o puerto de las Salinas, ¿no? ¿Y qué es lo que llevaban? ¿No? Básicamente llevaban azúcar, ¿no? Llevaban azúcar y sal. El azúcar, a veces normalmente se suele pensar que como salía azúcar de Huacho, todas las haciendas pues eran, en el Valle de Chancay se dedicaban a este producto, ¿no? Pero vemos en esta relación de haciendas, las que he resaltado con negrita, son las que se dedicaban a la producción de caña de azúcar, ¿no? En el caso de Chancay es la Huaca, en el caso de Huaca es el Ingenio, la Humaya, que pico en Dahuasi, y en el caso de Barranca es San Nicolás, ¿no? Las demás se dedicaban al pan llevar, ¿no? Entonces, no todas las haciendas eran azucareras, las demás eran de pan llevar, básicamente de maíz y otros productos, ¿no? ¿Y por qué esta producción de maíz? En el caso del Valle de Chancay, la producción de maíz era muy importante, porque como bien lo menciona el informe geográfico de 1809, menciona pues que el comercio más importante en toda la provincia es el comercio de ganados, ¿no? El cual era copiado, dice, en el Valle de Supe, ¿no? Era trasladado al Valle de Huaura y después llevado al Valle de Chancay para ser engordado, ¿no? De ahí la necesidad pues de la producción de maíz, ¿no? Y después de Lima ya era llevado gordo después de Chancay era llevado gordo a la capital para el sacrificio, ¿no? Entonces, toda la zona, dice, era pues básicamente importante en el comercio de ganados, ¿no? Ganado menor y ganado mayor, ¿no? Tanto de cerdos, vacas, borregos y todo eso en general, ¿no? ¿No? Y como hemos mencionado, el acopio era pues en el Valle de Supe, pero la producción en sí venía de la Sierra de Cajatambo, de la Sierra de Huaylas, de la Sierra de Conchucos, ¿no? Entonces, todo este espacio se integraba en un espacio subregional donde el comercio de ganado era un comercio muy, muy importante, ¿no? Rentable e importante, ¿no? Entonces, dicho esto, paso pues a lo que mencioné primero, ¿no? A hablar de la llegada de la primera expedición libertadora para poder enlazar estas dos ideas, ¿no? Es conocido todos que la primera expedición libertadora llega pues llega a Lima en 1819, en febrero. Hay un bloqueo al Callao que dura casi un mes. En ese trance, la escuadra libertadora, la primera expedición libertadora se queda pues sin recursos, ¿no? Sin agua, sin alimentos, cosa que tiene que buscarlo un poco más al norte, ¿no? Según mencionan las fuentes documentales, es Remigio Silva quien le dice a Cochrane que en Huacho puede conseguir los recursos que necesita, ¿no? Y ya va a llegar a Huacho el día 29 de marzo de 1819, ¿no? Va a haber un comercio importante, a pesar de que hay órdenes de que quienes auxilien a los insurgentes van a sufrir las consecuencias, ser castigados, reprimidos, es la orden del virrey, ¿no? Pero aún así hay el apoyo importante en Huacho, ¿no? Y días después va a llegar a Supe la escuadra y va a haber una proclamación de independencia del pueblo de Supe, que es la primera proclama de independencia en la etapa sanmartiniana, ¿no? En el preludio de la etapa sanmartiniana, ¿no? Estos dos hechos importantes, no los voy a detallar tampoco porque no es la oportunidad, pero sí voy a mencionar lo siguiente, ¿no? En el caso de la llegada a Huacho,
¿no? Días después se organizó pues una causa contra esos personajes que acá menciono, ¿no? Contra Pedro Ruiz, contra Francisco Bahamonde, contra Lucas Fonseca, ¿no? Eran los jefes de las milicias en ese momento que tenían que haber defendido la playa de Huacho, y se les va a acusar pues de haber tenido una conducta un poco sospechosa, ¿no? De repente favorable a los insurgentes que habían llegado al puerto de Huacho, ¿no? Y he resaltado con rojo los nombres porque después los vamos a encontrar, ¿no? Para armar la idea, ¿no? Entonces estos personajes estuvieron participando en la defensa de Huacho y no cumplieron con su objetivo porque no estaban en condiciones de hacerlo, pero resultan sospechosos, ¿no? En el caso de la proclama del 5 de abril de Supe, de la independencia del pueblo de Supe, también vamos a encontrar una serie de personajes, ¿no? Inmediatamente, días después, se va a organizar una serie de procesos para buscar quiénes fueron los responsables de estos actos de infidelidad al rey, ¿no? Y en el caso de la proclama del 5 de abril, te menciona pues a varios personajes que también los he resaltado con rojo porque van a aparecer luego en el proceso, ¿no? Andrea Los Reyes, Cayetano Requena, Juan Franco, Luis el Inglés, que es Bennett Stevenson, Manuel Fonseca, ¿no? Entre otros, ¿no? Meses después, en el mes de abril del mismo año, de 1819, ya el proceso más, habiendo sido ya ahondado el proceso, ¿no? Un poco ya más conseguida mayor información, el virrey decide pues indultar a algunos personajes, ¿no? Sin embargo, en el indulto menciona que no van a ser contemplados Cayetano Requena, Andrés Los Reyes, Juan Franco, Remigio Silva, ¿no? Bernales, Lucas Fonseca, Juan Aranda, entre otros personajes, ¿no? O sea, son considerados personas que no pueden ser contempladas en este indulto, ¿no? Entonces, nuevamente, estos nombres que he señalado los vamos a encontrar luego participando también, pero sobre ellos vamos a tratar con un poco más de detalle para poder entender la idea final, ¿no? Bien. Y estos personajes que he rescatado y he resaltado, ¿no? Algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, por ejemplo, hemos encontrado que eran hacendados ganaderos. Andrés Reyes era un importante hacendado ganadero. Francisco Bahamonde, que estuvo en las playas de Huacho defendiendo, también es otro hacendado ganadero. Pascual Fonseca, hermano de Lucas Fonseca, también es hacendado ganadero. José Reyes y Anastasio Reyes son hermanos de Andrés Los Reyes, ¿no? Y que están ligados al comercio del ganado, pero con la provincia de Huaylas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos ido encontrando alguna información sobre esto, ¿no? Y nos permite, pues, entender a qué se dedicaban estos personajes, ¿no? Cuál era su actividad económica, ¿no? Acá, como habíamos dicho bien, habíamos mencionado, ¿no? En el caso de José Reyes, hermano de Andrés Reyes, menciona, pues, que era comerciaba con el ganado, no solo desde Supe, sino que era el que traía ganado desde Huaylas, ¿no? Y también desde otras provincias como Conchucos y Cajatambo, ¿no? Entonces, en este escenario que habíamos visto previamente, el escenario económico, ¿no? Además, también, para poder entender la participación de estos personajes de manera particular, tenemos una fuente muy importante, ¿no? Que es la presencia de los espías, ¿no? Acá tenemos las instrucciones que le da San Martín antes de que salgan del puerto de Valparaíso en dirección al Perú en 1819, a dos importantes espías, ¿no? A José Fernández Paredes y a José García, ¿no? En las cuales le da, entre las múltiples pautas que le da, rescato dos, ¿no? Una es averiguar cuáles son los lugares por donde los realistas prevén que puede llegar la escuadra libertadora, ¿no? Y era conocimiento de que se estaba formando una escuadra en Chile y que iba a venir a Perú, tenían una idea incluso del número de cuánto era el contingente, sin embargo no sabían dónde iba a desembarcar. Entonces una de las misiones era saber más o menos por dónde los esperaban, ¿no? Y la otra es ubicar un lugar adecuado donde pueda haber una gran cantidad de caballos y provisiones de todas clases, ¿no? Incluido ganado, ¿no? Para poder sostener al ejército que iba a venir, ¿no? Entonces, estas dos informaciones se le encomienda a estos dos espías que vienen con la primera expedición libertadora en 1819. Pero José García va a ser capturado en febrero de 1820, ¿no? Y se le va pues a iniciar un proceso donde él va a tener que declarar, ¿no? Lo que sabe, ¿no? Y en este proceso, que está publicado en la revista Mar del Sur del año 1950, están todas las declaraciones, ¿no? Y ahí menciona pues que llegó a Ancón, y en Ancón se camufló para llegar a Lima, entrando por la calle de Matambo, ¿no? Y llegó a la casa, dice,
de los Arandas, ¿no? De Pedro, sobrino de los Arandas. Y habíamos visto que también los Arandas habían participado en la proclama del 5 de abril. Y en esta casa se encontró con Ribagüero, ¿no? Y acá encontramos un vínculo importante, este importante personaje para la independencia peruana, ¿no? Este criollo importante, ¿no? Que vale la pena pues seguir investigándolo, ¿no? Y acá tenemos que tenía vínculos con las personas que estaban dedicadas al comercio de ganado desde Supe, ¿no? Además también ahí encontró, dice que en la casa de Pedro Aranda, encontró al coronel Bernales, que también había estado pues, implicado en la proclama del 5 de abril, ¿no? Además también tenía noticias de que a esa casa llegaba Remigio Silva, el otro espía que había estado presente también, ¿no? Y también lleva cartas y lleva información para Mateo Aranda, ¿no? El hermano. Además también menciona que en una noche llegó Fonseca, ¿no? Uno de los Fonseca, también habían participado en la proclama del 5 de abril, ¿no? Además menciona que, dice, es la voz general del pueblo, era que presentando a los enemigos se levantarían y que las provincias de la sierra estaban prontas a hacerlo, ¿no? Esa es parte de sus declaraciones. Además también declara, dice, que el pueblo de Lima y de las provincias se alborotarían inmediatamente que se presentasen, contando principalmente con las de Huaraz y Conchucos, ¿no? Esta es toda la información que él recoge estando pues en Lima, en la casa de los Arandas, ¿no? Y en contacto con Ribagüero, ¿no? Menciona claramente que en la provincia de Conchucos todos son insurgentes, dice, ¿no? Incluso menciona a Domingo Orué, este hacendado de la zona de Pativilca, que también había contribuido con el otro espía que era Paredes, ¿no? Nuevamente menciona que Manuel Fonseca se comprometió eso con los insurgentes, ¿no? Y con Cochrane en Supe a tener caballos a los enemigos, lo que pensaba hacer reuniendo de 30 a 40 insurgentes, ¿no? Y sacándolos de las haciendas, ¿no? Entonces ya había un compromiso previo para poder gestionar recursos, inmediatamente llegar a la escuadra libertadora, ¿no? Y menciona también que en el pueblo de Barranca, Reyes y Franco, ¿no? Están con los enemigos, ¿no? Se refiere a Andrés Reyes, ¿no? Y que ellos se esconden, ¿no? Entonces, toda esta información que el espía José García da, estamos hablando del mes de febrero de 1820, ya era conocida por el virrey Pezuela, ¿no? Y eso seguramente esa información que él lo lleva a corroborar lo que él ya sabía desde mucho antes, ¿no? Que anota pues en las memorias, en sus memorias, anota pues a consecuencia de la proclama del 5 de abril de Supe y la llegada y el apoyo en Huacho, anota en sus memorias, dice, en esta dicha costa y a sus espaldas, en sus inmediatos partidos de Conchucos, Guaylas y Cajatambo, han sido abrigados todos los emisarios de los enemigos y cuantos infidentes se han huido de esta capital, ¿no? Se refiere pues a Bernales, se refiere a Silva, la decidida voluntad de ellos a los enemigos, ¿no? Entonces, el virrey tiene pues la idea clara de que toda esta zona es una zona pro-insurgente, ¿no? Y que cuenta con recursos que están dispuestos a otorgarlos en cuanto llegue la escuadra libertadora, ¿no? Paso ya al tema, ¿no? En particular. Vamos a ver cómo es que la escuadra libertadora, después de haber salido de Pisco, ¿no? Va a llegar el 30 de octubre a la bahía de Ancón, ¿no? Va a estar unos días sin mayor desembarco, que unas pequeñas tropas para que salgan alrededores a ver la presencia de insurgentes, ¿no? Y recién el día 3 de noviembre se ordena pues el desembarco de un contingente ya mayor a las órdenes de Andrés Reyes, ¿no? Ya mencionamos que Andrés Reyes pues, era este personaje que había participado en la proclama de Supe y que era un importante sentador ganadero, pero que había sido, al ser perseguido por el virrey, se ve obligado a embarcarse con Cochrane y irse hacia Chile, ¿no? Y retorna con la expedición libertadora, ¿no? Entonces, a él es el encargado, es el emisario de tomar el primer contacto con la antigua provincia de Chancay, ¿no? Se le ordena desembarcar, va con 200 soldados de infantería, con el capitán Brance, ¿no? Y la misión era muy particular, ¿no? Que se dirija a Huaura recogiendo todas las cabalgaduras y ganados posibles, ¿no? Y como ya hemos mencionado, en Chancay había pues gran cantidad de ganado, ¿no? Y caballos, ¿no? Mulas. Entonces él tiene esa misión de ir desde Chancay con todo esto hacia Huaura, ¿no? En el trance de haber pasado de Pisco a Ancón, Cochrane había observado pues que la Esmeralda estaba muy bien custodiada en el puerto del Callao, ¿no? Y decide pues esta estratagema para poder asaltarla en horas de la noche, ¿no? Que es lo que todos conocemos como la toma de la fragata Esmeralda, ¿no?
Eso es en la noche del 5 y la madrugada del 6 de noviembre de 1820, ¿no? O sea, ese es un pequeño acto que Cochrane decide acometer antes de venir al puerto de Huacho. El día de noviembre, 9 de noviembre, llegan dos primeras embarcaciones de la escuadra. Recuerden que eran 25 embarcaciones. Llegan dos de las primeras embarcaciones y, como habíamos mencionado, ¿no?, se habían formado milicias para defender las playas de Huacho por Baltasar La Rosa, ¿no? Al contacto de las dos primeras embarcaciones de la escuadra libertadora que llegan, estas milicias, sin mayor enfrentamiento, huyeron hacia la parte interior del valle, ¿no?, hasta Sayán. O sea, no hubo ningún enfrentamiento, pero las milicias que se habían formado no cumplieron con su función para la cual se habían convocado, ¿no? Y al día siguiente ya llegan las 23 embarcaciones restantes, ¿no? El virrey Pezuela menciona pues que sus espías le dan el dato de que han llegado las 23 embarcaciones y que se han ubicado en la bahía de Huacho para iniciar el desembarco, ¿no? El desembarco dura 3 días, ¿no? Sin mayor contratiempo, ¿no? El día 14, por ejemplo, se menciona que llegaron más recursos de Sayán, dice, ¿no? Llegaron alrededor de 800 cabezas de ganado, ¿no?, las que ya había llevado Andrés Reyes, más otras que habían llegado los días anteriores, y ahora llega un gran nutrido grupo de cabezas de ganado, 800 cabezas que han sido enviadas a Supe, dice, ¿no? Entonces vemos claramente, pues, que el compromiso que se había asumido, que vimos en las narraciones de los espías, ¿no?, en el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de Fonseca, de Franco, de Reyes, se cumple de manera inmediata, ¿no? Entonces, San Martín llega sabiendo que tiene todos estos recursos para el sostenimiento, ¿no? Incluso menciona de que a los pocos días de la llegada ya tiene 2 caballos por soldado de caballería, ¿no? O sea, cosa que le va a permitir incrementar el número de la caballería rápidamente, porque tiene caballos y mulas que ya han acopiado rápidamente, ¿no? Desde este momento del desembarco hasta el momento en el cual se retiran del Valle de Huaura para dirigirse ya a Lima en julio de 1821, van a ocurrir diferentes hechos, ¿no? Diferentes hechos que vamos a irlo reseñando de manera general, pero en base a 2 hechos muy importantes que marcan la presencia de San Martín en la antigua provincia de Chancay. Uno es el 23 de noviembre, cuando los realistas desisten ya de ingresar de Huaura, y el otro momento importante es cuando San Martín, estando ya en Retes, en el valle de Chancay, en Huaral, ordena el traslado del retroceso, en todo caso, ¿no? Se había acercado un poco a Huaura y ordena retroceder hacia el valle de Huaura nuevamente. Voy a mencionar los hechos de manera general para poder entender cuáles son estos movimientos que se dan y ver cómo es que San Martín cambia de estrategia estando en la antigua provincia de Chancay. Bien. El 17 de noviembre, después de haber estado el cuartel en Huacho, San Martín ordena que el cuartel se traslade a Supe, es decir, se retira más al norte, ¿no? Se traslada a Supe, ¿no? Básicamente porque la amenaza realista está en Chancay. Los realistas, con Valdés a la cabeza, han ingresado al valle de Chancay, han ocupado prácticamente Chancay y amenazan con ingresar al valle de Huaura, ¿no? Razón por la cual San Martín, al reconocer la superioridad de la caballería realista, ¿no?, decide, pues, alejarse más de la capital, ¿no? Alejarse un poco del valle de Huaura, ¿no? Y se trasladan al valle de Supe e instalan el día 18 de noviembre, ¿no? El 21 de noviembre, la provincia de Cajatambo en general proclama su independencia, ¿no? Es el primer pueblo, la primera villa, ¿no?, en este caso la primera provincia, que hace una proclama inmediata, casi a la llegada de San Martín, ¿no? Sin mayor presión, solamente a la llegada de San Martín, ellos deciden proclamarse independientes, ¿no? Que probablemente es la idea que tenía San Martín al llegar al Perú, ¿no? O sea, él pensaba estacionar sus tropas y que los pueblos se vayan sumando de manera independiente, autónoma, ¿no? Sin mayor presión, sin mayor obligación. Y es la provincia de Chancay la primera en declararse independiente. No sabemos el día exacto, pero las noticias llegan al cuartel general en Supe el día 21. El día mismo 21 hubo también consejo de guerra, ¿no?, donde San Martín analiza un escenario bastante negativo, ¿no? Como ya mencioné, los realistas están en el valle de Chancay, amenazan con ingresar al valle de Huaura, avanzar más al norte, y lo que ellos prevén es que en caso de que los realistas ingresaran a Huaura y llegaran a Supe, él prevé de que la infantería no podría irse por la costa hasta Guarmey, porque hay un desierto muy grande, ¿no? Él piensa que la caballería podría así retirarse a Guarmey, pero la infantería tendría que subir hacia Huaylas, ¿no?, para poder ahí refugiarse, ¿no?
y sabe que en Huaylas va a contar con los recursos, ¿no? Porque ya los espías le han informado de que toda esta zona pues es pro-insurgente. El virrey lo había mencionado también. El 22, ¿no? La amenaza se empieza a concretar, los realistas avanzan del valle de Chancay, del pueblo de Chancay, por las quebradas que hay hacia el pueblo de Sayán, ¿no? Y el San Martín pues ordena que la caballería salga de Huacho en dirección a Vilcabora para encontrarlos en la parte media del valle, ¿no? Sin embargo, a medio camino, los realistas retrotraen la orden y se retiran del valle, se retiran de esta incursión que estaban realizando, ¿no? Este es un momento importante, como ya lo mencioné, porque a raíz de este momento, a partir de este momento, ¿no? En el cual los realistas todavía ponían en jaque a los patriotas que habían llegado a Huacho, empieza pues el escenario a teñirse un poco más positivo para San Martín, porque ya no hay esta amenaza, ¿no? Tanto es así que al día siguiente de esta retirada realista, las milicias patriotas, las milicias realistas indígenas que se habían formado para defender Huacho y que se habían retirado a Sayán a la llegada de la Escuadra Libertadora, ese día deciden pasarse al bando patriota, ¿no? El Paravicien lo menciona claramente, ¿no? El día 23, las milicias realistas, ¿no? Al mando de la Rosa, se ponen al servicio de San Martín. Según mencionan fuentes documentales, tras negociar, dice, con Monteagudo, ¿no? Tanto es así que el jefe de milicias realistas que pasa a bando patriota es designado como gobernador en Huacho, ¿no? Lo mismo pasa con las milicias realistas de los criollos, ¿no? Acá vemos el encabezado de estas milicias criollas, ¿no? Está José María Salazar, Pedro Urbina, está Manuel Gaspar Salazar, ¿no? Y otros personajes más que son criollos y también no está definida exactamente la fecha, pero definitivamente es después del 24 de noviembre, ¿no? Que se pasan al bando patriota. O sea, ¿qué hubiera pasado si las fuerzas realistas con Valdés, que intentaban ingresar a Sayán, hubieran ingresado al Valle de Huaura con éxito, ¿no? Es indudable que estas milicias criollas e indígenas se hubieran sumado pues, a los realistas, ¿no? Sin embargo, al ver la retirada, ¿no? Evalúan la situación y deciden ponerse al servicio del bando patriota, ¿no? Entonces, por eso esta fecha es importante, ¿no? Este hecho es importante, ¿no? Y a consecuencia de estos hechos de la retirada realista, ¿no? Los cabildos, ¿no? Los cabildos de las villas y pueblos de Chancay recién empiezan a proclamar su independencia, ¿no? Es decir, hasta este momento estuvieron expectantes a ver cómo se desenvolvía el escenario, a favor de quién iba, realistas o patriotas, ¿no? San Martín tampoco no hizo nada contra ellos, ¿no? Es una cuestión muy interesante que ver, porque San Martín bien pudo usar la fuerza para poder obligarlos a proclamarse independientes, pero como ya vimos en el caso de Cajatambo, parece ser que lo que le interesaba era que los pueblos se proclamen de manera autónoma, ¿no? Y en este caso no había influido, no había presionado para que los cabildos se independicen. Pero ya a raíz de esta retirada de los realistas, ¿no? Barranca y Pativilca, por ejemplo, se proclaman independientes el día 26 de noviembre, Sucre lo hace el día 27 de noviembre por tercera vez, ¿no? Y el escenario, como menciono, se torna positivo para San Martín, ¿no? Más aún cuando los realistas deciden todavía retirarse acercarse más a Lima, ¿no? Retirarse más. El día 29 se ordena, dice, la retirada de Chancay a Copacabana, ¿no? Copacabana está pues pasando Zapayal en Lima, ¿no? Ya más cerca de la capital. Esta retirada también incluye ya el último contingente que había quedado en el Valle de Chancay, era el batallón Numancia, este batallón de infantería que había estado pues en el Valle de Chancay Guaral. El día 2 de noviembre empieza su retirada. Pero ese mismo día también, el mismo día 2 de diciembre, San Martín recibe las primeras comunicaciones del mayor Arenales, ¿no? Arenales que habíamos visto que se había quedado, se había internado a la Sierra Central desde Pisco, ¿no? Recién el día 2 de diciembre toma contacto con las tropas que estaban ya en el Valle de Huaura, ¿no? Y ahí se era también San Martín de que la intendencia de Tarma ya estaba pues ocupada por prácticamente un territorio independiente, ¿no? Entonces es una buena noticia que recibe San Martín. Ese mismo día, como mencioné, Valdés se retira con el batallón Numancia, que habían estado en Palpa, ¿no? Palpa es una hacienda del Valle de Huaral. La retirada empieza en la noche, porque la noche era el mejor momento para poder trajinar estos caminos en épocas que hay mucho calor, ¿no? Empieza ya la retirada en dirección a Trapiche,
que está un poco más arriba de la hacienda Punchauca, por esta quebrada, ¿no? Y a medio camino hay una cuesta que se llama la Cuesta del Huachó, ¿no? Dice que Valdés iba adelante con la caballería y la infantería iba atrás. Y en el momento que Valdés cruza la Cuesta del Huachó, ¿no? Pierde contacto visual con los que vienen atrás, y en ese momento el batallón Numancia inicia el retroceso para retornar nuevamente a Palpa, ¿no? Porque ya había decidido pasar a Bando Patriota, ¿no? Aquí en este croquis, basado en un mapa satelital, podemos ver pues, que habían partido desde Palpa, ¿no? Desde Palpa en dirección a Trapiche, pero en la Cuesta del Huachó deciden retroceder, ¿no? Y retroceden hacia Palpa nuevamente y llegan a Retes al día siguiente, ¿no? Es una retirada que seguramente se dio con mucho susto, con mucho temor, porque recordemos que están, pues, Valdés va adelante con la caballería, lo cual tiene más movilidad, ¿no? Hay la amenaza de que Valdés se dé cuenta de esta defección y retroceda rápidamente a poner orden, ¿no? Entonces se dice que la retirada que hicieron ellos fue una retirada muy acelerada, lo más rápido posible, ¿no? Preveyendo pues de que no sean atacados, ¿no? Todo este recorrido que hace durante la noche abarca más o menos un trayecto de 60 kilómetros, ¿no? Mucho más de lo que corrió Filipides en maratón, ¿no? Que son 40, ¿no? Iban con toda la carga, con todo el equipamiento militar, y tuvieron que llegar hasta Retes, ¿no? Y al día siguiente, ya el día 3, llegan a Retes y se ponen en presencia de Alvarado, que estaba en ese momento en la hacienda Retes en Guaral, ¿no? Y se pasan a Bando Patriota, ¿no? Esto también es un momento importante porque San Martín, enterado de la noticia de la defección del batallón Numancia, ¿no? Decide avanzar de Supe a Huaura, ¿no? Es el momento en que traslada el cuartel de Supe a Huaura, acercándose un poco más a Lima, ¿no? Ya la amenaza realista prácticamente se había disipado y ahora se traslada hacia Huaura, ¿no? El día 5 empieza pues el movimiento de los batallones, ¿no? San Martín avanza, van a llegar a diferentes haciendas, ¿no? Porque San Martín está buscando el mejor lugar para ubicarse, ¿no? De tal manera que el día 7 de diciembre ya están los batallones en las diferentes haciendas, y San Martín instala su cuartel general en la Casa Hacienda del Ingenio, ¿no? Donde va a permanecer alrededor de 7 meses durante todo el año 19 y 20 y 21, ¿no? Y el cuartel, y la Casa del Balcón, conocida por casi todos en el Perú, ¿no? Al menos por una foto, la Casa del Balcón va a ser tomada como cuartel del Estado Mayor, ¿no? El cuartel general en Ingenio y el cuartel del Estado Mayor en la Casa del Balcón, que hasta ese momento había funcionado como receptoría de la Real Aduana de Lima, ¿no? En Huaura, ¿no? El 11 de diciembre llega el hijo de Álvarez de Arenales, Florentín Arenales, con la noticia de la victoria de Cerro de Pasco, ¿no? Era el éxito culminante de la expedición de Arenales a la Sierra Central, ¿no? Después de haber alzado, revoloteado a toda esta gente de la Sierra Central, ¿no? Para insufrirles el sentimiento patriótico, el día 6 de diciembre la importante batalla por las minas de Cerro de Pasco en Pasco, ¿no? Y esta noticia de la victoria recién llega al Valle de Huaura, al cuartel general ya en Huaura, el día 11 de diciembre, ¿no? El 11 de diciembre, ¿no? Ese mismo día, Numancia se presenta en la vía de Huaura, donde ya estaba el cuartel, ¿no? Y es recibido pues, por el general de las Heras con la bandera chilena, ¿no? Como se puede ver en esta acuarela que representa ese momento importante, ¿no? Y el día 13, ya en el Ingenio, San Martín pasa revista y el batallón Numancia jura defender las banderas del ejército, ¿no? Bien, durante el mes de diciembre pasan varias cosas, ¿no? Interesantes, como por ejemplo la llegada llega la información al cuartel general en Huaura de que Torre Tagle está de acuerdo con pasarse al bando patriota, ¿no? Ya hay una primera información de esta intención de Torre Tagle, ¿no? Estando San Martín en Huaura, ¿no? El 22 llega las noticias de que el día 15 de diciembre se había proclamado la independencia de la villa de Huánuco, ¿no? Todas estas noticias, sumando las noticias positivas del paso del batallón Numancia, de la independencia de Huánuco, de la muy posible
participación patriota de la Intendencia de Trujillo, de Trujillo, ¿no? Hace que San Martín tome la decisión de acercarse un poco más a Lima, ¿no? Y da la orden para que el cuartel general pase de Huaura a Retes, ¿no? Es decir, en el valle de Huaral, ¿no? Y empieza el traslado. El día 30 ya llegan las primeras tropas patriotas a Retes y empiezan a ocupar las diferentes haciendas del valle, ¿no? Y el día 31 de diciembre se instala el cuartel general en la hacienda Retes, ¿no? Ya queda instalado y San Martín pasa a esta antigua hacienda del Valle de Huaral, ¿no? El día 4 de noviembre San Martín recibe la comunicación de que el día 29 de diciembre ya se había proclamado la independencia de Trujillo, ¿no? O sea, una muy buena noticia, porque ya no estamos hablando solamente de un pueblo, una villa, sino de toda la intendencia general que se va a sumar al bando patriota, ¿no? Entonces ya tenemos que se ha proclamado la independencia, Huánuco, que ya Tarma proclamó su independencia, la provincia de Cacambo, ¿no? Y ahora tienes toda la intendencia de Trujillo, ¿no? El día 7 de enero, a Arenales, después de todo su recorrido y después de la victoria de Pasco, llega al Valle de Huaral, ¿no? Llega primero a Retes, llega a Álvarez de Arenales, ¿no? El día 7, y al día siguiente todo el ejército que había ido en el batallón de los Andes número 2, el número 11 y el número 2 de Chile, se reincorporan al ejército patriota el día 8 de enero de 1821, ¿no? Entonces tenemos ya todas las fuerzas sumadas en el Valle de Huaral. Todas estas situaciones probablemente pues no eran desconocidas por los realistas, ¿no? Los realistas convocan a una junta de generales el día 12 de enero, donde se evalúa pues la presencia del ejército libertador. El ejército cuenta con una fuerza de 4.000 hombres. Los realistas saben que ellos tienen una fuerza superior, que ellos tienen alrededor de 7.000, que tienen experiencia en batalla, ¿no? Y además ven que desde que San Martín ha llegado ya han pasado 4 meses y que no ha tomado una acción decisiva para hacer un ingreso forzado a la capital, ¿no? Además también ven la posibilidad de que haya un avance realista para que intenten ingresar al Valle de Huaura, ¿no? Lo que habían dejado pendiente en noviembre, ahora quieren hacerlo de una manera más organizada, ¿no? Y tomar el control de la situación. Esta junta de generales realistas tiene su contraparte con el Consejo de Guerra Patriota, que se va a dar el día 13 de enero, ¿no? Probablemente algún informante comunicó pues, que esto estaba a punto de suceder. Entonces, ¿qué hace San Martín? Convoca a un Consejo de Guerra, donde San Martín, es el momento en el cual San Martín cambia la estrategia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque según relata pues Paroisin, quien estuvo presente en este Consejo de Guerra, dice que el plan nuevo ahora ya consistía en interceptar todos sus recursos por medio de pequeños grupos activos, ¿no? Entiéndase, guerrillas. De este modo se verá obligado a desmembrar su ejército, mandando parte de él a la sierra, ¿no? Donde podemos atacarlo con mayor posibilidad de éxito, o hacer que se nos busque en una posición bien defendida como la de Huaura, ¿no? Huaura pues tiene que pasar los desiertos, estamos ya en el mes de enero, el río ha crecido, entonces tiene varias ventajas naturales para poder ubicarte en Huaura sin mayor problema, ¿no? Y en este momento la estrategia de solamente la presencia de la expedición libertadora, ¿no? En Chancay, que de alguna manera motive a que de manera autónoma los pueblos se proclamen independientes, como lo hizo Cajatambo, ¿no? Y como lo hicieron otros pueblos más, en ese momento parece ser que San Martín se da cuenta que no es suficiente y entonces decide dividir las acciones, ¿no? Atacar con guerrillas, limitar recursos, ¿no? El ingreso de recursos a Lima, tanto por Huarochirí y por Yauyos, ¿no? Y venirse al Valle de Huaura, donde dice que está protegido por el río, ¿no? Y que además, mientras pase todo el verano, espera que se sumen alrededor de 8.000 hombres, ¿no? Porque ya tenemos la intendencia de Trujillo libre y entonces también Torre Tagle ha ofrecido milicias y ha ofrecido pues recursos, ¿no? Entonces San Martín decide cambiar el plan en este momento y el día 14, ¿no? Abandonan pues el Retes en dirección nuevamente de Huaura, ¿no? Este día 14 llegaron a Retes, dice alrededor de 100 individuos que venían de Lima y se pasan al bando patriota. Entre estos venía Agustín Gamarra, Juan Batista El Espuru,
Fernando López Aldana, ¿no? Que después van a tener una participación importante en la independencia. Y el cuartel nuevamente retorna al Valle de Huaura y el día 18 de enero las tropas quedan en todo el valle, ¿no? Nuevamente había estado hasta antes de Navidad. Es este contexto bastante negativo para los realistas, ¿no? Que se habían demorado bastante en tomar acción. Era enero y ya no podían de alguna manera atacarlo. Como mencionamos, el río Huaura protegía pues cualquier avance realista. Por el desierto entre Chancay y Huacho, pues era negativo para cualquier ejército, un desierto, y por mar obviamente que no podía hacer nada porque Cochrane lo controlaba, ¿no? Entonces es este contexto negativo, como en todas las cosas que hemos visto, en la cual la Serna, el comandante general de las fuerzas militares realistas, ¿no? Le da el golpe de estado a Pezuela, ¿no? Y toma el mando, y acá sucede la decisión del rey Pezuela, ¿no? Las acciones que se habían estado cometiendo en la zona de Yauyos y Huarochirí tienen éxito en el sentido de que Yauyos proclama su independencia el 9 de febrero de 1821, ¿no? Se va sumando pues las provincias al bando patriota, ¿no? Y el 10 de febrero, San Martín, desde el cuartel general en Huaura, ¿no? En la Hacienda del Ingenio, da el reglamento provisional, ¿no? Que es conocido por muchos como un antecedente de un marco constitucional, aunque en realidad era solamente un marco administrativo para poder administrar las zonas que ya controlaba en ese momento, ¿no? Que ya estaban definidas totalmente, ¿no? Entonces crea cuatro departamentos: el departamento de Trujillo, el departamento de Tarma, el departamento de Huaylas, cada uno con sus capitales, ¿no? En el caso del departamento de la costa, estaría integrado por Canta, Chancay y Canta. No incluye a Yauyos, probablemente para el día 12 había llegado la noticia de la proclama de Yauyos, así que no se le incluye en la conformación de estos departamentos, porque son ya ocupados por el ejército liberador, ¿no? Ocupados o que ya se han sumado voluntariamente, ¿no? El día 13 de febrero de 1921 hay una segunda entrevista, por la primera de Miraflores, entre representantes de los realistas y de los patriotas, ¿no? En esta hacienda que está en el Valle de Chancay, Torreblanca, ahí se reúnen Rosendo Alvarado y Tomás Guido, ¿no? Representando a San Martín, para poder negociar con la Serna, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí mencionar de que hubo, pues, no hubo mayor entendimiento, ¿no? El día 24 de febrero, ya Agustín Gamarra, que se había pasado el 14 de enero, ¿no? Se le encomienda la misión de dirigir hacia la Sierra Central, ¿no? Conjuntamente con León Febres Cordero, van a tomar en Tarma, ¿no? Entonces salen desde Huaura. Ahora, un hecho importante, tiene mucho de circunstancial, es que durante la presencia sanmartiniana en la antigua provincia de Chancay, se va a desatar pues una epidemia de paludismo, ¿no? Una epidemia de paludismo muy fuerte, y sobre todo que atacó a estas personas que venían de San Martín, que eran forasteros, foráneos, y no estaban adecuados pues a estos climas, ¿no? Hay una epidemia muy grande, incluso va a tener a San Martín también va a ser afectado, ¿no? Va a ser afectado, ¿no? Va a durar casi todo el verano, ¿no? Van a haber muchas bajas, pero se van a compensar con el número nutrido de milicianos que van a llegar de los alrededores de la provincia de Chancay, ¿no? Además, esta epidemia también afectó a los realistas estando en Asnapuquio, de tal manera que el equilibrio se mantuvo, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? O sea, habían habido varias muertes, pero el día 7 de marzo, por ejemplo, ¿no? Llegan a Huacho, dice el escuadrón Lambayeque, y una compañía del batallón Numancia que se lleva en Trujillo, ¿no? Llegan 219 plazas, se van sumando los patriotas, ¿no? Ya se van llegando más, ¿no? De Huaylas, sobre todo, ¿no? Y de Trujillo, ¿no? Como había ofrecido Torre Tagle en colaborar con recursos y colaborar con militares, ¿no? El día 13 de marzo de 1800, parte del puerto de Huacho, Miller, ¿no? Con la campaña a puertos intermedios, ¿no? Que después va a recalar en Pisco y va a llegar hasta Moquegua, Tacna, ¿no? Parte desde Huacho el día 23 de marzo, ¿no? Con la campaña de intermedios al mando de Miller, ¿no? Y este mes de marzo es muy activo en las milicias, ¿no? Encontramos varias
menciones a las acciones de las milicias, como por ejemplo, tenemos ahí a Vidal, que ya se había sumado a las milicias, ¿no? En Guarochirí, consiguen victorias, ¿no? El día Quirós también roban cabezas de ganado, nuevamente Vidal en Huachipa roba 150 cabezas de ganado, 240 caballos y mulas, ¿no? Es decir, las milicias están activas, como había mencionado Paro Dicien, que había sido pues en el acuerdo que habían tomado en el Consejo de Guerra, ¿no? De tener activas las milicias para limitar los recursos y las entradas desde Yauyos y Guarochirí. Acá vemos que el mes de marzo están muy activas las milicias, ¿no? A fines de marzo llega Abreu, ¿no? Abreu llega, el comisionado pacificador, llega el 28 de marzo llega a Huaura, bueno, días antes llega a Huaura, del 26, y el día 28 tiene un encuentro con San Martín, ¿no? Tienen un almuerzo. San Martín es acompañado por Gregorio Las Heras, el jefe del Estado Mayor, y Antonio Álvarez de Arenales, ¿no? Y después del almuerzo, al momento de retirarse Abreu, San Martín dice, se le acerca a despedirlo y le dijo que se había propuesto tomar Lima, circunvalándola, cortándole todas las entradas de víveres, sin aventurar acción, y que si la Serna pensara atacarlo en Huaura, o lo resistiría atrincherado, o entonces en la retirada a Lima tendría su sepulcro en los Arenales, ¿no? O los burlaría, en todo caso, embarcándose, ¿no? Entonces, San Martín nuevamente ya le informa directamente a Abreu, que luego se entrevistaría con la Serna, cuál es su estrategia, ¿no? Ya la había cambiado, ya vemos que las guerrillas estaban en plena acción de esa nueva estrategia, ¿no? Y San Martín no hace sino advertirle de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, ¿no? Y que sabe que estando en Huaura está muy bien protegido por el río seguramente, y que es un escenario negativo para los realistas, ¿no? Estamos casi hablando de una guerra de trincheras, ¿no? En la cual no hay avance, pero tampoco hay mayor amenaza, ¿no? Pero la estrategia se ha desbordado ahora por Guarochirí y por Yauyos. Se empiezan a tomar los primeros contactos para las entrevistas de Punchauca, ¿no? Los preparativos para la entrevista el 20 de abril de 1821. Digo preparativos en el sentido de que las tropas patriotas, seguramente para poder manifestar un espíritu de buena voluntad, deciden alejarse de la capital, ¿no? Y empiezan a trasladarse nuevamente a Supe, ¿no? Empieza el traslado el día 20 de abril, el día 22, el general Las Heras, que es el jefe del Estado Mayor, se instala en Supe nuevamente, ¿no? Y San Martín, en vez de irse al sur, él, en una embarcación, se dirige al puerto de Ancón, ¿no? No va a desembarcar, va a estar en Ancón, según él menciona, dice, con la esperanza de que su inmediación al lugar de las conferencias, influirá para acordar mejor los sentimientos, facilitando el contacto de las ideas, ¿no? Y eso es el 24 de abril. El 28 de abril ya quedan definidas las posiciones, ¿no? El ejército patriota está en Supe Barranca, San Martín en Ancón, ¿no? Y el día 29 parten los emisarios de San Martín, los delegados, los cuales encontramos a Ignacio de la Rosa, a Fernando López Aldana, que se había pasado al bando patriota en el mes de enero, ¿no? Dirigiéndose a las primeras conferencias del Punchauca, donde lo primero que va a haber es pues, un armisticio, ¿no? Pero en estos mismos días, ¿no? Durante el armisticio, va a haber un enfrentamiento, ¿no? El día 2 de mayo, el combate Quillapata, o Quillapata en Canta, ¿no? Tropas de O'Reilly que venían bajando de Pasco, ¿no? Se van a enfrentar en las alturas de Canta, ¿no? Y dice el 23 de mayo se acuerda un primer armisticio, ¿no? De 20 días, ¿no? Para que las guerrillas y milicias detengan sus acciones, ¿no? Hemos visto que las guerrillas eran muy perjudiciales para los realistas, ¿no? Entonces, este primer armisticio va a durar, pues, 20 días, ¿no? Es en este trance en el cual se van a reunir de manera personal ya La Serna y San Martín en Punchauca, ¿no? Ese día el 13 de junio se había prorrogado el armisticio por 12 días más, ¿no? Y ese armisticio se había previsto hasta el día 25 de julio, ¿no? Como todos sabemos, la entrevista no tuvo mucho éxito. Las propuestas de San Martín fueron de alguna manera oídas por La Serna, pero La Serna pues consideraba que él no podía tomar decisiones y que éstas tenía que comunicarlas al rey en España, ¿no? Cosa que significaba pues 3 meses de ida, 3 meses de vuelta por lo menos de las comunicaciones,
¿no? Y el ejército patriota no podía estar tanto tiempo esperando, ¿no? San Martín seguramente consideró que estas propuestas de la Serna eran dilatorias y que solo trataba de ganar tiempo, ¿no? De tal manera que al no tener éxito, ¿no? La Serna pues decide, ¿cómo se llama?, retirarse de Lima, ¿no? Dice, las tropas realistas deciden retirarse de la provincia de Yauyos los primeros días de junio, ¿no? Ya prácticamente dan por perdido toda esta zona de Yauyos, y al concluir el armisticio el día 25 de junio, ¿no?, al día siguiente las tropas realistas, con Canteraca a la cabeza, abandonan definitivamente Lima, ¿no? Sale por Cañete en dirección a Yauyos y después irse al sur, ¿no? Y el 4 de julio ya llega la orden de San Martín, ¿no? Perdón, el 4 de julio la Serna abandona definitivamente la capital, ¿no? De tal manera que la capital queda desguarnecida, ¿no? Y el día 7 de julio llegan las órdenes a Huacho de que las embarcaciones zarpen con las tropas en dirección a Ancón para desembarcar en Ancón y poder ingresar a Lima, ¿no? Y prácticamente todo el ejército patriota se va a retirar de la antigua provincia de Chancay para ingresar a la capital, y como todos ya sabemos, ¿no?, hay la convocatoria al Cabildo el día 15, la declaración de la independencia se da ese día, ¿no?, y la proclamación el día 28 de julio, ¿no?, y la jura que vendría después. Entonces, como hemos visto, pues, todos estos movimientos previos al ingreso de San Martín a Lima tienen que ver con su estrategia, ¿no?, que ya había traído, pues, desde su... Es muy probable, ¿no? O sea, no hay un documento que así lo manifieste, pero si vemos cómo se desenvuelven las acciones, vemos claramente de que las cosas estaban bastante bien pensadas, ¿no? Y eso nos permite conocer las declaraciones de los espías, del espía que fue capturado, ¿no? Nos enteramos, pues, que toda esta situación ya estaba bien prevista, que San Martín había recogido información de dónde había recursos, San Martín había recogido información de quiénes lo podían apoyar, quiénes se podían sumar, ¿no? Todo esto realmente lo he documentado, creo, muy bien para el caso de Chancay. Imagino que también San Martín sabía que en la Sierra Central probablemente también haya tenido espías en la zona y le hayan dado, pues, algún tipo de información, porque me parece que San Martín no se hubiera atrevido a enviar, pues, a Arenales así tan ligero a la aventura, ¿no? Tuvo que haber tenido algún tipo de información para poder haberlo enviado con muchas posibilidades de éxito, ¿no?, para no perder a 1000 soldados de caballería, ¿no? En el caso de Chancay, bueno, pues, como hemos visto, ¿no?, el ofrecimiento de recursos de ganado, de mulas y caballos que se ocurrió después, efectivamente, ¿no?, fue un elemento importante en la decisión que va a tomar San Martín para dirigir la escuadra libertadora a la antigua provincia de Chancay, ¿no? Solo para terminar, mencionar dos cosas, ¿no? El servicio que prestan los criollos, los hacendados de ganado, con recursos y con mulas y caballos, fue recompensado en el caso de Andrés Reyes, ¿no? Esta orden de San Martín dada en el cuartel general de Huaura el 28 de diciembre de 1820, donde ordena que por los servicios prestados por Andrés Reyes, sus esclavos no sean tocados, ¿no? Esta es una orden de San Martín dada a favor de Reyes, que había colaborado. Probablemente también los demás hacendados que colaboraron de un principio se vieron beneficiados de estos tipos de beneficios, ¿no? No lo sabemos, lo suponemos, pero en el caso de Andrés Reyes sí existe la carta, ¿no? Y bueno, y la colaboración que va a dar en particular el pueblo de Huacho, ¿no?, es muy importante, ¿no? Hay documentos donde se mencionan los detalles de las cosas que los huachanos dieron, ¿no? Mencionan que tenían gran cantidad de mulas y caballos que les fueron requisadas por La Rosa cuando era jefe de milicias realistas, ¿no? O sea, La Rosa armó las milicias con las mulas y caballos que le quitó a los huachanos. Y después, cuando estuvo San Martín, estando él como gobernador, ya les empezó a requisar cosas para ponerlas al servicio patriota, ¿no? Y no es que los patriotas huachanos se quejen, o los indígenas huachanos se hayan quejado de no querer servir a la patria, ¿no?, sino que el problema de ellos era con La Rosa, que los había maltratado durante su corto cargo como alcalde realista, ¿no? Entonces, el día 11 de abril de 1828, el Congreso peruano le va a dar una ley, ¿no?, reconociendo, pues, la importancia de Huacho. Dice, por los servicios que ha hecho a la causa de nuestra independencia, el pueblo de Huacho, ¿no?, va a ser elevado a la categoría de villa con el nombre de Fidelísima Villa de Huacho, ¿no? Entonces queda un reconocimiento expreso a la participación indígena de Huacho,
¿no? Y que es muy importante porque ellos también ofrecieron recursos, no como los hacendados que dieron pues el ganado, sino que ellos lo que van a dar es su fuerza de trabajo, van a traer la leña, van a ayudar a embarcar y desembarcar, van a dar productos como papas, aquí sal, y una serie de cosas que permitieron el sostenimiento durante casi 8 meses del Ejército Libertador en la antigua provincia de Chancay, ¿no? Sin lo cual no hubiera tenido éxito, ¿no? Y de ahí que el asedio a Lima, ¿no? Se concretó como parte de la estrategia, pero con el apoyo de criollos, con el apoyo de los indígenas, no solamente de Huacho, sino de la provincia de la antigua provincia de Chancay en general. Bueno, yo hasta dejo mi participación. Si hubiera alguna pregunta, yo encantado para poder absorberla. Gracias Luis por esta magnífica presentación llena de detalles y que creo que ofrece a los espectadores una serie de variables, ¿no? Para pensar también la expedición libertadora, por qué se escogen los lugares, por qué estos tienen un valor crucial, el tema de la ganadería, de los recursos, este movimiento, digamos, de las dos tropas que no llegan a enfrentarse abiertamente, que de alguna manera los realistas pierden la oportunidad cuando tenían una mayoría, ¿no? Y una tropa más experimentada, y el papel crucial que juega no solo Huacho, sino toda la provincia de Chancay, como bien has explicado, para la toma del virreinato, ¿no? Las redes conspirativas, las proclamaciones, digamos, desde los pueblos, desde los propios pueblos y no la imposición, los beneficios políticos y simbólicos que después obtienen, ¿no? Las ciudades, como has mostrado en el caso de Huacho, justamente por prestar el servicio en su momento a las tropas libertadoras, ¿no? E incorporarse a ellas. Creo que hay un montón de variables. Tenemos acá un par de preguntas del público que rápidamente paso a trasladarte, ¿no? ¿Por qué sería Huaura un estratégico en este espacio geográfico de la provincia de Chancay que tú has mostrado? ¿Por qué se elige, digamos, como lugar para esta proclamación de la independencia que es bastante conocida? ¿Tiene que ver esto con el comercio? Esa es una primera pregunta, y hago una segunda de una vez, porque ya tenemos poco tiempo, estamos casi en el límite. ¿Cuál fue la participación de los criollos en Lima mientras se realizaban todos estos movimientos militares, políticos y sociales en Chancay? Bueno, Huaura, hablando del Valle de Huaura en general, ¿no? Hablando del Valle de Huaura en general, porque las tropas estuvieron a lo largo del valle, era estratégico porque, como yo lo mencioné, el río, sobre todo en temporada de verano, ¿no? Y yo calculo que también San Martín vino a esta zona en el mes de verano, justamente pensando en eso como estrategia, ¿no? No creo que San Martín es una persona que, por lo que yo veo, planeaba las cosas con mucho detalle, ¿no? Así que la temporada en que vino probablemente también fue elegida, ¿no? Sabedor, pues, de que el Valle de Huaura, a diferencia del Valle de Chancay, que es más fácil de poder ingresar, ¿no? De Lima se puede ingresar rápidamente al Valle de Chancay, por eso es que los realistas ocupaban el Valle de Chancay, pero para pasar al Valle de Huaura habían pocas entradas, ¿no? O entrabas por la costa, que era un desierto bastante amplio, cosa que para ningún ejército es ventajoso, o entrabas por el mar, que no podía porque Cochrane lo controlaba, o la otra entrada era por la parte alta de Sayán, ¿no? Por las quebradas, ¿no? Hay varias quebradas que dan a diferentes haciendas, y justamente las tropas se instalan en las haciendas porque conectan con caminos por quebradas que pueden cruzar al otro valle. Entonces las tropas no están casualmente en las haciendas porque solamente hay ganado, o porque hay espacio, o porque hay alfalfa, ¿no? Porque es también importante, ¿eh? Me había olvidado ese detalle de la alfalfa, ¿no? Los alfalfares eran pues la gasolina para los caballos, ¿no? Entonces los hacendados también se suman con colaboración de alfalfa, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces las únicas entradas estaban bien protegidas, ¿no? De tal manera que, y encima que el río creció en verano, prácticamente era un candado, ¿no? Y como lo mencioné casi al final, dije que se da casi como una guerra de trincheras, ¿no? Casi como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que los dos bandos están en un lugar posesionados, uno en Lima y otro en el Valle de Huaura, pero a la vez como se protege, también no les permite avanzar. Claro. No les permite avanzar, o sea, es una limitación, tiene su aspecto positivo y negativo estando en Huaura. Por eso es que él decide avanzar a Huaral, ¿no? Para acercarse más a Lima, pero decide nuevamente retroceder a Huaura, ¿no? Y
empezara a funcionar la doble estrategia, la de atacar por Huaylas, por Yauyos y por Huarochirí, ¿no? Porque la primera estrategia no le estaba dando éxito, ya tenía suficiente tiempo y no estaba consiguiendo lo que quería, ¿no? Entonces, por eso es que cambia de estrategia. Con respecto a la participación de los criollos en Lima, bueno, no lo he estudiado a detalle, pero como he mencionado al principio, estaba Ribagüero. Encuentro cuál es el vínculo de Ribagüero con los Arandas, por ejemplo, ¿no? Los Arandas, que es donde se encuentra con el espía García, Pedro Aranda, creo que, si no me equivoco, era el segundo matrimonio de la madre de Francisco Vidal, ¿no? Y Francisco Vidal, Laos, la familia Laos tenía vínculos importantes también con los reyes en Chancay, ¿no? Que manejaban el comercio de ganado. Así que me imagino que los Arandas eran, más que ganaderos, eran comerciantes de ganado, ¿no? Y como estaban a la entrada de Lima, probablemente ahí acopiaban pues el ingreso del ganado que venía del norte, así que probablemente algún vínculo por ese lado habían conseguido con Ribagüero, ¿no? Porque como vimos, en la Casa de los Arandas se encuentra Bernales, se encuentra Remigio Silva, se encuentran los espías, ¿no? Y está todo este contacto con esta gente de la capital, ¿no? Se mencionan otros personajes más que bien valdría la pena seguir estudiándolos, ¿no? Pero el vínculo con Ribagüero yo creo que vale la pena darle un poco más de ímpetu en la investigación. Excelente. Redes conspirativas que además se habían gestado incluso desde antes de la llegada de San Martín, como tú has probado, claro, ¿no? La última pregunta tiene que ver con la participación de los patriotas en la Sierra del Valle de Sayán, Churín y Ollón. ¿Cuál fue esa participación, supongo, militar a través de las guerrillas? Tú has mencionado. Si puedes expandir un poco ese punto. Me imagino que cuando mencioné que había llegado ganado de Sayán, ¿no? Se refiere pues no solamente a Sayán el pueblo, sino que toda la zona de Sayán habían acopiado ganado, ¿no? Además también hay documentación sobre la formación de milicias, las milicias de Pacho, las milicias de Checras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las milicias de Huanangui, que pertenecen a Pacho, ¿no? Se quejan porque las milicias de Huanangui las quieren llevar a Pacho a hacer su servicio, ¿no? Dice como siempre lo han hecho. No, perdón, las quieren llevar a Pacho a hacer su milicia, su servicio, pero se quejan de que ellos están acostumbrados a que las milicias bajen a Sayán, ¿no? Entonces, a partir de ese documento, uno empieza a explorar y encuentra pues también una serie de personajes que de alguna manera también colaboran y contribuyen, ¿no? Es un tema que también me gustaría profundizar más. He visto bastante documentación en la Biblioteca Nacional. Lamentablemente la pandemia nos cogió justo cuando estábamos empezando a trabajar ese tema, pero ya habrá oportunidad de retomarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, habían milicias que venían de esa zona, ¿no? Y hay fuentes documentales, ¿eh? No solamente la colección documental, sino también en fuentes que no han sido trabajadas en la Biblioteca Nacional y que personalmente me gustaría ahondar más en ese tema, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias. Creo que tu conferencia además nos muestra la complejidad de una guerra, ¿no? Todo lo que está alrededor de un ejército, todos los recursos que consume, todas las alianzas que requiere para poder, digamos, trazar una estrategia exitosa, como finalmente resultó la de San Martín. Así que muchas gracias por tu presentación, las imágenes, los documentos. Creo que los que han seguido esta conferencia han quedado enriquecidos y tienen una comprensión mayor de la complejidad de este proceso histórico que hemos denominado de manera muy genérica Expedición Libertadora, y en particular el papel crucial que tiene Chancay en todo esto, ¿no? Buenas noches a todos los que nos han seguido y te cedo la palabra para que te despidas del público. Bueno, agradecerte por el espacio que me has brindado. He estado siguiendo una a una las conferencias. Ha habido mucho nivel, amigos que ya nos hemos conocido en el tema de independencia. Ha sido un gusto verlos exponer, ¿no?, sus investigaciones. Y eso es todo, ¿no? Y gracias por compartir. Tu plataforma es una plataforma muy, muy vista, así que nos está dando espacio no solamente a mí, sino a mi provincia para que se dé a conocer estos importantes hechos que... ¿no? Gracias por tus palabras y agradecemos al Centro Cultural de Petro Perú por organizar este ciclo de conferencias Encrucijadas del Bicentenario. Buenas noches a todos.